Eso es aplicar a tu vida la palabra de Dios. El tú obedecer a Dios, el obedecer la palabra de Dios va a traer grandes bendiciones para tu vida y para tu familia. Por eso siempre decimos que el principio, la base de todo, se llama la obediencia a Dios. La primera piedra que tú pones para tu fe, la primera piedra que tú pones en tu familia para que esté en la roca, se llama la obediencia a la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios. Esta palabra de obediencia se ha venido remarcando mucho en estos días en nuestro corazón, en nuestra vida, y lo hemos replicado a ustedes, porque el Señor desea que en este tiempo tú obedezcas a Dios, obedezcas lo que dice su palabra. Obedece tú a Dios por encima de lo que diga la religión. Obedece la palabra de Dios por encima de lo que digan los pastores. Obedece la palabra de Dios por encima de lo que diga la iglesia. Obedece la palabra de Dios por encima de lo que dicten los dogmas religiosos, los dogmas humanos. Obedece la palabra de Dios por encima de todo. El fundamento de todo en tu vida debe ser la palabra de Dios. Debe ser la palabra de Dios el fundamento sólido en tu vida. Por eso es importante que en este tiempo la gente salga de la religiosidad y vuelva a la senda antigua, que es la palabra de Dios. Si tú y yo obedecemos la palabra de Dios, vamos a tener y vamos a ver en gran manera el poder, el amor y la misericordia de Dios todos los días en nuestra vida. Si tú obedeces la palabra de Dios, verás grandes cosas en tu familia. En ese tiempo, en este último mes, el Señor puso en nuestro corazón de hacer estos 30 días de oración por la familia. El Señor nos está llamando a pelear por la familia. El enemigo se ha levantado fuerte contra las familias. El enemigo se ha levantado para destruir tu casa, tus hijos. Y el Señor está levantando un ejército que se levante para contrarrestar las fuerzas del mal, las fuerzas de las tinieblas. Y en ese tiempo el Señor nos está diciendo que oremos por la familia. Oremos por la familia. Y si tú te has unido a orar por la familia, estás colocando un fundamento sólido basado en la palabra de Dios para el 2023 alcanzar a tu familia para Cristo. Dice la palabra: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a qué es semejante. Todo aquel que oye y las hace. Todo aquel que oye y las hace. El gran problema que en este tiempo tenemos con la iglesia y que tenemos como iglesia del Señor es que se oye la palabra, pero no se hace. Muchos oyen la palabra, escuchan todo el día prédicas, mensajes, oran, ayunan, hacen vigilia, hacen cadenas de oración, pero no hacen la palabra de Dios. Y son dos cosas distintas. Tú puedes orar toda tu vida y orar y orar y orar, pero no vivir lo que dice la palabra de Dios. No haces la palabra de Dios. Este es el tiempo de hacer la palabra de Dios. Es el tiempo de hacer lo que dice la palabra de Dios. Es el tiempo de hacer lo que has escuchado de Dios. Este es el tiempo de hacer. Es el tiempo de hacer. Todo aquel que oye, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, hay una condicionante, las hace. No solamente el que las oye, sino el que las hace. Te pregunto, ¿tú estás obedeciendo, cumpliendo, haciendo lo que dice la palabra? Porque este es el tiempo de hacer lo que dice la palabra.
Este es el tiempo de hacer. Hay otro versículo que dice: no siendo oidores olvidadizos. Y el gran problema es que somos oidores olvidadizos. Estamos como espectadores, simplemente oyendo, y hay gente que espiritualmente está obesa, come y come y come y come palabra, pero no la aplica y no la vive. Y por eso la familia está en fracaso. Por eso su vida espiritual está en fracaso y pasan en una constante debilidad, en constante pecado y cayendo, porque no hacen la palabra de Dios. Este es el tiempo, hermanos. Estamos en la recta final. Este es el tiempo de hacer la palabra de Dios, de hacer lo que dice Dios. Es el tiempo. Hoy en las iglesias, lastimosamente, en las congregaciones, no se enseña lo que dice la palabra de Dios. Como dijo un pastor, se cuentan historias de personajes, pero la enseñanza de Jesús, lo que Jesús enseñó, predicó, nadie hoy lo está enseñando. Y es lo que debemos estudiar. ¿Qué fue lo que vino a hacer el Señor Jesús? A enseñarnos. Y eso que Él nos enseñó es lo que tenemos que aplicar a nuestra vida. Y es por eso que hay mucho dolor y mucha tristeza dentro de la iglesia, porque no se está haciendo lo que dice la palabra. En tu familia hay dolor, porque no se está haciendo lo que dice la palabra. No se está haciendo lo que dice la palabra. Ese es el gran problema en este tiempo. En el 2023 es el año de hacer lo que dice la palabra. El 2023 no es el año para solamente ser oidor, olvidadizo, sino para obedecer la palabra, para hacer lo que dice la palabra. En el 2023 tu familia estará bajo la voluntad de Dios. Tu familia hará la voluntad de Dios. El 2023 será un año de grandes cambios en tu familia, porque tú has puesto un fundamento en esta recta final, y el fundamento es la oración, es la palabra. En el 2023 vas a empezar a vivir la palabra, a cumplir la palabra, y veremos en nuestras casas, en nuestros hijos, la gloria de Dios. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. El mismo Señor Jesús hablando: el que oye mis palabras y las hace, se parece a esto, dice el Señor Jesús, a un hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con fuerza, con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Si tú obedeces a Dios, el enemigo vendrá con ímpetu a tocarte, a dañar tu familia, pero no podrá hacer nada, porque tu familia tiene el fundamento sólido en la roca inconmovible y firme que se llama Cristo, que se llama su palabra. En el 2023 el enemigo se va a levantar contra ti, se va a levantar contra tu familia, pero no te va a tocar, no te va a mover, porque se va a encontrar con un muro, con una roca en la cual tú estás parado, que se llama Cristo. Y por eso en estos 30 días hemos estado orando, porque sabemos que el 2023 va a ser un año de guerra espiritual, va a ser un año de luchas, va a ser un año de cambios importantes. Y el remanente de Dios que ha estado orando se ha estado preparando para guardar a su familia en Dios, para esconder a su familia en Dios. Su casa va a estar guardada y protegida. Y aunque venga el río y golpee con fuerza, aunque vengan las olas y golpeen con fuerza, aunque venga el mismo enemigo a golpear con fuerza, no moverán
nuestra casa, no moverán nuestra familia, porque está fundamentada, agarrada, anclada a la roca inconmovible y firme que se llama Cristo, su palabra. Por eso la importancia de la obediencia es que va de la mano una palabra con la otra. El año de la obediencia, y yo y mi casa serviremos a Jehová, es una conexión. Porque si tú obedeces la palabra de Dios, entonces grandes cambios vas a ver en tu vida. Grandes cambios vas a ver en tu familia. Si obedeces a Dios, verás, es indescriptible las cosas poderosas que verás en tu vida. El que oyó la palabra y la hizo, la pone por práctica, ha puesto el fundamento sólido en la roca inconmovible que se llama Cristo. Y el enemigo se va a levantar y va a atacar, porque eso da a entender que vienen olas fuertes, ataques duros, con ímpetu, con fuerza, pero no te van a mover, no van a mover tu familia, porque está en Dios. Tu casa no será destruida porque está en Dios. Tus hijos no andarán en vergüenza porque están en Dios. Tus hijos no andarán en fracaso, no andarán perdidos porque están en Dios. Tú has levantado muros de protección en tu familia. Tú has levantado en tu familia barreras espirituales para que el enemigo no llegue con ímpetu y con fuerza. Este es el tiempo, hermano, de oír, de hacer. Este es el tiempo que Dios ha predeterminado para la batalla, para la guerra espiritual. Estamos viviendo tiempos que son difíciles, tiempos que son complicados. Entonces, si tú oyes la palabra, si tú la vives, la obedeces, deja a un lado la religión, la religiosidad, la mentira, el engaño, y sigue la palabra de Dios, sigue a Dios, de verdad sigue a Dios. Tu vida espiritual, tu fe estarán fundadas en la roca inconmovible y firme. Voy a hacer aquí un paréntesis. Hermano, estamos en un tiempo peligroso donde se han levantado cantidad de falsas doctrinas, donde se ha levantado gente avara, vanagloriosa, amantes de sí mismo, con apariencia de piedad, con apariencias de que tienen a Dios y que son de Dios, pero su doctrina y lo que sale de su boca te lleva a la perdición. Lo que sale de su boca te lleva al mal. En este tiempo se ha levantado gente para confundir a muchos. Y es el tiempo de que tú vuelvas a la senda antigua. Es el tiempo, hermano, de volver a la senda antigua, de volver a la palabra de Dios. Mucha locura en este tiempo. Pablo le escribió a Timoteo diciéndole: llegará el tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, picazón, ganas de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia maldad, conforme a su propia concupiscencia, y entonces desviarán el oído de la verdad. Y lastimosamente en este tiempo, por la iglesia, el remanente, dormir, el oído se está desviando de la verdad. El oído se está desviando de la verdad. Y el 2023, si el Señor lo permite, hablaremos nuevamente sobre poner nuestra base, nuestro fundamento en la palabra de Dios. Hermano, como un día lo dije y lo vuelvo a repetir, para tú mirarme a mí, para tú mirar este canal, para tú mirar esta enseñanza, pon un filtro, y el filtro es la palabra. A la luz de la palabra, como si taparas la luz para cuando vas a mirar un billete, si es falso o es verdadero, así a la luz de la palabra, mírame y mira a cualquiera que predica.
porque es la única forma de poder identificar los falsos y los que son y los que no son de Dios. En este tiempo ha surgido mucha falsedad y falsa doctrina dentro de la iglesia, y la fe muchos la están perdiendo. Muchos están corriendo tras las fábulas, muchos se han desviado de la verdad bíblica. Y el 2023, hermano, es el tiempo de volver a la verdad bíblica. Pedro escribió que hay gente que toda su vida son niños espirituales y no se les puede dar alimento sólido, sino que hay que darle una leche espiritual no adulterada para que no les haga daño. Yo quiero decirte, hermano, en el nombre de Jesús, que el 2023 es el año de la comida sólida. Es el año de comer ya comida de gente adulta. Porque en ese tiempo que estamos ya viviendo, en la recta final, en los últimos días, tienes que levantarte como un guerrero. Y para que estés sólido en la pelea, tienes que comer comida sólida, la palabra. Tienes que comer sólidos. Y prepárate para que no te hagan daño. Prepárate para que tu fe esté firme y entiendas lo de Dios en tu vida. Entiendas lo de Dios en tu familia. Porque hay gente que ha pasado toda la vida en una iglesia, en una congregación. Toda su vida la ha pasado, creció allí. Pero cuando escucha algo que va en contra de su religión, en contra de los dogmas, lo primero que hace es apartarse de Dios. Lo primero que hace es enojarse, ponerse bravo. Y por eso es que hay tantos videos de pastores peleando uno al otro, porque no están defendiendo la palabra. Porque la palabra no necesita defensa. Están defendiendo es su religión, sus dogmas, sus doctrinas, lo que ellos creen. Tú, hermano, no te metas en esas peleas. Vuelve a Dios. Vuelve a la senda antigua que es la palabra. Vuelve a Dios. El 2023 es el año de obedecer la palabra por encima de los hombres, de obedecer la palabra por encima de la iglesia, por encima de la religión, por encima de los dogmas. Es el año de obedecer la escritura. Lo que está, esto es volver a la senda antigua. La senda antigua es esta. El 2023 es el año de poner los cimientos en la roca. El 2023 es el año de poner los cimientos en la roca. Y esa roca se llama su palabra, se llama Cristo. La roca se llama Cristo. El hombre que oye la palabra y la hace, su simiente es Cristo. Su simiente es la palabra. Y no andará en vergüenza, no andará en fracaso. Y dice el siguiente versículo: mas el que oyó la palabra y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Tú has orado estos 30 días, has estado orando, has estado escuchando palabra de Dios, has pasado toda tu vida en una iglesia, pero has oído solamente, has oído y no has hecho la palabra de Dios. Tu casa, tu familia, tu vida espiritual, ante cualquier problema, ante cualquier adversidad, se estremece con dureza. Siente que se quiere como derrumbar todo. Si la palabra de Dios no la vivimos, no la obedecemos, cuando el enemigo ataque, nuestra vida espiritual será derrumbada, nuestra familia será derrumbada. Y por eso en este tiempo es que estamos viendo tantos hogares en divorcio, tantos hogares destruidos, niños abandonados.
porque no fueron hogares sólidos en la palabra, no tenían un fundamento sólido en Dios, no obedecieron la palabra de Dios. Por eso que en este tiempo tantos hijos de hogares cristianos que a los que cumplen la mayoría de edad se fugan de la casa, se van, incluso siendo menores de edad, se fugan de la casa como buscando una escapatoria, porque su casa fue un infierno, su casa fue una casa de tormento. Es por eso que en este tiempo tantos hijos en las drogas, en las pandillas, en el alcohol, en la prostitución, tanta familia golpeada, siendo destruida. ¿Por qué? Porque la gente oye la palabra. Hay un dicho en Colombia que dice: le entra por aquí y le sale por acá. La gente oye la palabra, pero no la vive. Oyen la palabra, pero no la ponen en práctica. Entonces su vida no cambia. Su vida no cambia y terminan convertidos en religiosos. Ya las formas de cómo se hacen las cosas son religiosas, monótonas, sin sentido. Elevan una oración de forma monótona. Elevan un rezo de forma monótona, sin sentido. Palabrerías, vanas palabrerías. Cantan, adoran, levantan manos de forma monótona, sin sentido. ¿Por qué lo hacen? Adoran a quien no conocen. Cuando tú obedeces a Dios, cuando tú cumples su palabra, entonces todo tiene sentido en tu vida. Es por eso que en este tiempo muchos hijos están perdidos sin una identidad sexual. Tanta infidelidad conyugal, tanta división, tanta pelea. Los esposos no se ponen de acuerdo, uno tira para un lado, el otro para el otro lado. La casa se rompe, la familia se rompe. Odios en la familia. Gente que lleva toda su vida yendo a una congregación, pero con un corazón lleno de odio, de rencor. En la casa lo que se escuchan, en vez de escucharse oraciones y bendiciones, se escuchan maldiciones, griterías, truanerías. Y los hijos que criaste hoy, que criaste, y tú dijiste, hay mucha gente que dice: hermano, él iba conmigo a la iglesia y yo lo llevaba a la iglesia, pero creció y entonces se me salió de las manos. Claro, porque solamente lo llevaste a la iglesia, solamente fue un oidor de la palabra, pero no la puso en práctica. Y él no vio en ti que tú pusieras en práctica la palabra. Y al final a lo mejor dijo: esto es una religión más. El que conoce a Dios jamás se aparta de Dios. El que realmente conoce a Dios llega a amarle tanto que hasta da su vida por Dios. Pero el que conoce una religión tiene una mala experiencia con la religión y se va. Es por eso que mucha gente hoy tiene el concepto de que cuando tú te sales de una iglesia ya te apartaste de Dios. Porque el concepto que se tiene es que para estar en Dios es estar metido en cuatro paredes en una congregación, cuando la relación con Dios ni siquiera pasa por cuánto tiempo pasas tú en una congregación. No hay que dejar de congregarse, es verdad, pero tu relación con Dios no puede pasar. Es por eso que en pandemia mucha gente se apartó de Dios. ¿Por qué? Porque su relación era por la iglesia, por la congregación. En este tiempo el Señor está llamándonos a que tengamos una relación directa con Él, a que le conozcamos a Él. Ayer lo vimos. A que tengamos vida de intimidad con Él. Como también he conocido a otros que tienen más de 10 años que por temas de salud no van a la iglesia, a una congregación, pero están firmes, sólidos. Oran, ayunan, leen la palabra, la viven. Por cuestiones que no pueden moverse, no van a una congregación, pero están de pie peleando la buena batalla de la fe. Hermano, el 2023
Es el año de oír y de hacer. Es el año de hacer la palabra de Dios. Si en verdad quieres que tu familia cambie, que tus hijos cambien, es el tiempo de hacer. Es el tiempo de obedecer la palabra de Dios. Y dice este versículo en la parte final que el río dio con ímpetu y la casa cayó. Y dice, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Cómo está tu casa hoy, espiritualmente hablando? Está como las ruinas aquellas de Jerusalén cuando derribaron los muros. ¿Cómo está tu casa hoy? ¿Cómo está tu vida espiritual hoy? ¿Está en ruinas? Porque un viento llegó, una fuerte corriente llegó y la dejó en ruinas. ¿Cómo está tu casa hoy? Tus hijos, ¿cómo están hoy? Tu esposo, tu esposa, ¿cómo están hoy? ¿Están en victoria o están en ruinas? Espiritualmente hablando, están en ruinas. Y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Por qué fue grande la ruina? Porque habían edificado sin fundamento. Y eso pasa cuando no conoces a Dios, sino que lo que conoces es una religión. Eso pasa cuando oyes y oyes y oyes y no aplicas la palabra. Y es por eso que mucha gente va a la iglesia y después de la iglesia se encierra en un motel con una mujer que no es su esposa. Sale de la iglesia y sigue siendo el mismo mentiroso. Sale de la iglesia y sigue siendo el mismo adúltero. No cambia de vida. Es una persona que simplemente oye y no hace la palabra. Entonces, cuando llegue el momento difícil, será grande la ruina, porque todo se vendrá abajo. Y muchos hogares están siendo destruidos porque el fundamento sólido no es Dios. El fundamento sólido de su casa, de su fe, de su vida, no es la palabra de Dios. Hermanos, este es el tiempo que el Señor nos está llamando a levantarnos. Es el tiempo que el Señor nos está llamando a que volvamos a la palabra, que pongamos fundamento sólido en la palabra. Hermano, aún hay tiempo de que reedifiques tu casa. Este es el tiempo de que empieces a acabar tu casa y a poner los cimientos en tu casa. Es el tiempo de la edificación, de la reedificación en Dios. Tu familia será reedificada en Dios. Tus hijos serán reedificados en Dios. Porque es el tiempo, hermanos, que el Señor te ha levantado a ti que estás aquí. En esos 30 días, el Señor te ha levantado a ti como un guerrero, para que te levantes a pelear, para que te levantes a edificar sobre la roca, te levantes a pelear por tu familia. Mucha gente llegó a este canal no por casualidad, porque en Dios no hay casualidad, en Dios no hay coincidencia. Estás aquí por Dios, porque Él quiere tener un cambio en tu vida. Él quiere darle un cambio a tu familia. Él quiere darle un cambio a tus hijos. El Señor quiere reedificar tu casa, quiere reedificar tu familia. Y el soldado, el obrero que va a usar es a ti que estás aquí. Eres tú. No esperes que venga tu hijo. El Señor te ha levantado, es a ti, mujer, papá, hijo. Tú que estás aquí a esta hora viendo esta transmisión, el Señor te ha levantado a ti y tú vas a poner los cimientos en tu familia. Tú vas a traer a tu casa lo de Dios para que llegue la transformación. El 2023, tú pondrás los cimientos de Dios en tu familia, en tus hijos. Y verás el poder de Dios en tu casa. Verás el poder de Dios en tu casa. Este es el tiempo que te levantes a clamar.
a pelear por tu familia. Y tú que estás aquí conectado a esta hora, empieza desde hoy ya a obedecer la palabra de Dios. Y para obedecer la palabra de Dios es importante que conozcas la palabra de Dios. Ya está bien de escuchar, simplemente escuchar. Ahora es el tiempo de aplicar, de vivir. Es el tiempo de hacer la palabra de Dios. El que oye la palabra y la hace es semejante al hombre que edificó su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y dice que golpeó con fuerza el viento. Eso significa que van a llegar problemas, van a llegar dificultades. Se pronostica que el 2023 será un año de crisis económica, guerras, hambres, pestes. Eso va a llegar, hermano, eso va a llegar. Pero tu fundamento se llama Cristo. Y aunque venga lo que venga y golpee con fuerza en el mundo, mi casa, tu casa, no caerá, porque estamos en la roca. Nuestras familias no caerán, porque están en la roca. Siempre que va a pasar algo, Dios alerta a su pueblo, alerta a sus hijos, por amor y por misericordia. Y este año el Señor nos está llamando a obedecer su palabra. Estamos viviendo tiempos que son difíciles, tiempos, hermano, proféticos, que el mismo Señor Jesús profetizó que sucederían antes de su venida. Y hablamos mucho de prepararnos nosotros, nuestra vida espiritual, pero estábamos dejando por fuera la familia. Y el Señor también nos habló y nos llamó a pelear por la familia. Por eso estos 30 días de oración por la familia son las bases, son el fundamento para la reedificación de tu casa, de tus hijos. Tú que has estado decepcionado, desesperado, en angustia, en dolor, porque tus hijos no obedecen, están perdidos. El 2023 vas a librar una batalla espiritual, aplicando la palabra de Dios, y Dios te va a dar la victoria. Tus hijos estarán contigo orando, clamando. Tu esposo, tu esposa estarán contigo clamando. Tu casa será una casa de oración, será una casa de guerra espiritual. Tu casa será una casa de victoria, de conquistas. La gente verá que algo ha cambiado en tu familia. La gente verá que algo Dios ha hecho en tu familia. Y los que un día murmuraron y criticaron y dijeron, se los llevó el que sabemos, verán lo que Dios ha hecho. Verán lo que Dios ha hecho, hermano. Porque el 2023 tú ya no serás solamente un oidor, sino un hacedor de la palabra. Vamos a orar para que en este tiempo el Señor nos ayude a obedecer su palabra, para que el Señor nos ayude a volver a su palabra, que ya no seamos oidores solamente, sino hacedores de su palabra. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, y gracias por tu palabra de corrección para nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu palabra discierne los pensamientos del hombre, penetra hasta lo más profundo del alma, hasta partir la coyuntura, los huesos, los tuétanos. Esa es tu palabra, una espada de doble filo. Señor, en el nombre de Jesús, hoy te pido que me ayudes a obedecer tu palabra. Ayúdame, Padre, a cumplir tu palabra. Dígale a Dios: Padre, ayúdame a obedecer tu palabra. He estado mucho tiempo en una congregación, crecí escuchando tu palabra,
pero solo se quedó allí en escuchar, y no la aplicaba a mi vida. Dios, perdóname por desobedecer tu palabra. Perdóname por ser una persona que no obedeció tu palabra. Perdóname. Señor, hoy te pido, Dios, que pongas en mí un corazón que ame tu palabra, que viva tu palabra, Dios. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús, a que mi familia, su fundamento esté en la roca que eres tú, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, levántame como un guerrero espiritual para pelear por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, para pelear por mis padres, por mis hermanos. Y que mi casa, mi familia, esté en el fundamento sólido, esté en la roca inconmovible y firme. En el nombre de Jesús, Padre, que en el 2023 mi familia camine en victoria, mi familia camine en santidad, mi familia camine en rectitud, en obediencia a tu palabra, Dios. Padre, que en el 2023 tu mano de gloria, tu mano de favor, tu mano de misericordia, tu mano de victoria esté con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido, Dios, que me ayudes a covar hondo y a poner hoy los cimientos en la roca. Reedifica, Padre, mi familia en la roca. Reedifica, Dios, mi casa en la roca. En el nombre de Jesús, que el 2023, Padre, podamos darte gracias, porque yo y mi casa te adoramos, porque yo y mi casa te servimos. Que podamos decir, Padre, gracias, porque nos has bendecido, Padre, con tu palabra, porque nos has bendecido y hemos visto tu mano de favor, tu mano de misericordia. Oh Padre, gracias, gracias. Señor, muévete a esta hora en cada familia. Muévete a esta hora, Padre, en cada hermano que se conecta. Tú conoces, Padre, nuestros cimientos espirituales. Tú conoces más que nadie, incluso que nosotros mismos, si estamos en la roca o estamos en la arena. Solo te pido, Padre, que nos ayudes a reedificar nuestra casa. Ayúdanos, Padre, a reedificar nuestra fe. Ayúdanos, Padre, a reedificar nuestra vida espiritual sobre la roca, obedeciendo tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido que levantes a mis hermanos. Levanta, Señor, hombres y mujeres que se levanten a pelear por su familia. Levanta hombres y mujeres que reedifiquen su casa, que reedifiquen, Dios, su familia en ti, Padre, en el fundamento sólido que es tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, glorifícate en este tiempo. Hay algo por qué luchar en el mundo. En la guerra es donde lo das todo. Tu fuerza, agilidad y perseverancia. La victoria llegará solo si estás dispuesto a pelear por tu bendición. Este año 2022, una última batalla nos espera. 30 días de oración, clamor y guerra espiritual por la familia. Te esperamos a las 5 de la mañana por el canal de YouTube Myron Acevedo. 30 días de oración por la familia.